Bueno, que hemos llegado al punto, ¿no? De algunas reflexiones que nos plantean estos desafíos que hemos estado planteando desde la óptica, la experiencia del apóstol Pablo, que nos da una luz, ¿no? Sobre dónde edificar y cómo hacerlo. Así es que quisiera preguntar, hermanos, ¿cuál es su opinión? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran compartir de estas reflexiones que hemos hecho. ¿Alguien quisiera, hermanos? Vamos a conversar un poquitito. ¿Qué les ha dicho los aspectos teológicos de la predicación? ¿Qué les ha dicho esta experiencia que se tiene en relación al apóstol Pablo? ¿Qué les pasa por su cabeza? Tal vez dirán, bueno, creo que yo no sirvo para esto. ¿Quién quiere compartir? Bueno, si nadie quiere compartir, está bien, no hay ningún problema. Entonces vamos a continuar la clase y vamos a eh, terminar estos tres aspectos importantes que en la experiencia paulina tienen que ver con el llamado de Dios, ¿no? Con ese llamado que nos impulsa a buscarlo a Él en el misterio para ejercer el ministerio. Y creo que eso es algo fundamental que hoy en día en el tema de la predicación deberíamos todos tener siempre presente. Voy a compartir la pantalla para seguir nuestra clase. Y entonces planteábamos estas preguntas, ¿no? Que cada uno de nosotros, de alguna u otra manera, tenemos que hacernos, ¿no? Tenemos que hacernos las preguntas de decir, bueno, creo tener los requisitos, al menos básicos, para ser un predicador o predicadora, como se expone en la palabra. Eh, Está en mi corazón el testimonio de que Dios me ha llamado. Estamos convencidos de ello o tenemos dudas. Eh, Tal vez, ¿no? Por la experiencia se ha hecho evidente que tenemos el don, ¿no? En nuestra vida y por lo tanto en nuestro servicio. En muchas ocasiones puede pasar que la iglesia reconozca y confirme ese don, ¿no? Y diga, mira, creo que por ahí vos tenés que hacerlo. Y también una pregunta muy interesante es si Dios ha usado ese don en mi vida para compartir su palabra de salvación. Bueno, estas preguntas seguirán estando allí y que creo que las respuestas uno las podrá encontrar en la medida en que uno haga la pregunta que hizo el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? ¿Qué quieres que yo haga? Bien, el tercer elemento que tenemos, hermanos, el tercer elemento que tiene que ver con el llamado que platicábamos en Gálatas capítulo 1, es el propósito del llamado. El propósito del llamado. Primero fue la naturaleza, luego el conocimiento del llamado y ahora el propósito del llamado como tercer punto. Y dice este pasaje, ¿no? Dios me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Por lo tanto, hermanos, el propósito es simple y es específico. Somos llamados a predicar a Cristo el Señor. Somos llamados a predicar. Y este llamado, hermanos, a predicar a Cristo, ¿no? Es un llamado que creo yo, más allá de las respuestas que tengamos de las preguntas que se plantearon, más allá de eso, creo que nosotros deberíamos considerar que todos deberíamos ser predicadores y predicadoras, porque todos deberíamos predicar a Cristo. Todos deberíamos predicar a Cristo. Y pienso, hermanos, que en este propósito, ¿no? Hay una, eh,
acción ineludible, pienso yo. Hay algo que uno no podría esquivar, diríamos, que no podríamos esquivar. Y es el hecho de que hoy más que nunca muchas personas necesitan escuchar de Jesús, necesitan escuchar de su amor, de su gracia, de su misericordia. Hoy más que nunca, ¿no? Necesitamos ser esos portavoces, ese instrumento, ese vehículo, como decía el doctor Jones, un vehículo, un instrumento, un canal para que la gente pueda escuchar de Jesús, pueda ser persuadidos de la salvación en Cristo Jesús, puedan ser motivados a vivir una vida en el Evangelio de Cristo, en el arrepentimiento, en la transformación y en una vida potenciada por el Espíritu Santo. Ahora, este propósito, hermanos, que suena simple y sencillo, porque lo es, tiene que ver con predicar a Cristo, evidentemente, y de su amor, de su gracia y de su misericordia. Hay tres puntos que tienen que ver con este propósito. Si entendemos que el propósito es predicar a Cristo, hay tres puntos que no podemos olvidar al respecto. Primero, hermanos, debemos ser fieles en nuestra predicación. Debemos ser fieles. ¿A qué me refiero con esto? Pablo dice, hermanos, ahora en el capítulo 1 del 6 al 9, después de que él ha hablado estas palabras, de que es enviado a predicar a los gentiles, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, mas si aún nosotros o un ángel os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Eso dice la Reina Valera 60. La nueva traducción viviente dice que le caiga la maldición de Dios. O la nueva versión internacional lo traduce como que caiga bajo maldición. La verdad de Dios, hermanos, siempre saca a la luz las características de las herejías. Nosotros tenemos que ser fieles en los principios que el texto bíblico y que la revelación de Dios hoy ha dado a su iglesia a través de su bendita palabra. La iglesia de Galacia tenía un grave problema, y es que muchos de ellos, ¿no es cierto?, habían sido convencidos por un grupo principalmente gnóstico de que Cristo no era suficiente. Judaizantes que seguían pensando que reconocían a Jesús, pero tendría que ser bajo los lineamientos y la ortodoxia judía, ¿no? En cuanto a sus ritos y sus sacrificios, no porque el templo pronto iba a desaparecer, pero sí bajo sus ritos de purificación. Entonces, muchos de ellos habían sido, en el mejor de los casos, confundidos, en el peor de los casos, cambiados. Y entonces hay una sentencia muy fuerte por parte del apóstol Pablo y les dice, bueno, si otros anuncian el evangelio que es diferente al que hemos anunciado, que le caiga la maldición de Dios. Por lo tanto, nuestro mensaje, hermanos, siempre tiene primero una función, exponer aquellas herejías que no son correctas delante de Dios, o al menos en nuestra comprensión del texto bíblico, de las verdades fundamentales. Nosotros, por ejemplo, hermanos, nuestra predicación radica en que creemos que Jesús es Dios, y que merece toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza. Y que su sacrificio es único, que no necesitamos ni ninguna fiesta judía por realizar, ninguna circuncisión por llevar a cabo, sino que ahora nosotros reconocemos que Cristo es suficiente porque hizo una vez para siempre a los santificados por medio de su sacrificio. Y esta verdad, hermanos, es una verdad que sostenemos como pueblo de Dios.
pero entendemos que hay otras doctrinas, ¿no? Que están propagando eh, una verdad diferente. Y entonces vemos que hay personas que nos despiertan a la mañana, que van de dos en dos, llevando una traducción propia, una traducción alterada, una traducción de la Biblia que han hecho a su modo y a su conveniencia, como es la nueva traducción, eh, la, ay, 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 la Biblia de los Testigos de Jehová, la nueva traducción de, ahora me recuerdo. Y entonces en ella, en esa Biblia, tuvieron que hacer muchos cambios, muchas modificaciones, recortar un montón de textos bíblicos para justificar la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Es así como ellos han llamado a su texto bíblico. Y ellos establecen, hermanos, que han hecho muchos recortes para predicar que Cristo es un ser creado por Dios e inferior a Dios. Y ellos predican, hermanos, que Jesús no es Dios y que por lo tanto Jesús está en un lugar intermedio entre Jehová Dios y los ángeles. Jesús está entre medio, atentando flagrantemente contra la salvación por la gracia y el sacrificio de Cristo. Entonces, nuestra predicación, como lo dije en algún momento, tiene que ser cristocéntrica en el sentido de reconocer que Cristo es nuestro Dios, que no ha sido creado por el Padre, sino que es engendrado del Padre y que tiene la misma sustancia y eternidad que el Padre. Por lo tanto, merece adoración y por lo tanto el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para nuestra salvación. Es suficiente. La salvación por gracia. Entonces, el predicador, hermano, siempre tiene que saber cuáles son las verdades que no, no son negociables, diríamos, ¿no? No son negociables. Y el segundo propósito es que la verdad de Dios siempre descubre las consecuencias de la herejía. Siempre, siempre descubre que cuando no estamos de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces Dios no puede estar en el error, ¿no es cierto? Y me parece que nosotros damos gracias a Dios porque somos una iglesia, la Iglesia de Dios Séptimo Día en Argentina y alrededor del mundo donde estamos establecidos. Somos una iglesia que no somos una secta, no somos una secta, no somos un grupo fundamentalista, no somos un grupo, hermanos y hermanas, en el cual nosotros digamos, bueno, esto es así, es cerrado y cualquiera que no esté de acuerdo no puede permanecer en nuestra iglesia. O sea, no somos un grupo sectario. Somos una iglesia que está abierta a la revelación que Dios quiere darnos de manera permanente en la historia. Y entonces, si el Espíritu del Señor nos muestra que estamos en un error, en alguna comprensión que atenta contra los pilares del Evangelio, entonces Dios nos ayudará a revelarlo y la iglesia estará dispuesta a cambiarlo. Porque estamos abiertos a la revelación de Dios, a esa revelación que se va haciendo nueva, no porque cambie, no cambia, sino simplemente que se va haciendo nueva conforme a los desafíos y a las situaciones del tiempo presente. Recuerden que Dios, el Dios que nosotros creemos, es un Dios que está inserto en la historia, porque es el Dios de la historia. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que ser siempre fieles, ¿no? A la predicación y que con mucho respeto y con mucho amor, poder identificar aquello que no está de acuerdo a las Sagradas Escrituras y que eso no está bien. Entonces, si nuestro propósito es predicar a los gentiles, fue lo que Pablo hizo. Pablo combatió las herejías de los grupos gnósticos que en su momento existían y también de los grupos judaizantes.
que atentaban contra la integridad de la iglesia primitiva. Y eso es muy importante entenderlo en nuestra predicación. Punto 2. Debemos ser audaces en nuestra predicación, hermanos. Debemos ser audaces. Siguiendo el mensaje de Pablo a Gálatas, seguimos en Gálatas, capítulo 1, él dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pregunta Pablo. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo, hermanos, no está tomando una actitud desafiante, es decir, por mis pistolas, como coloquialmente uno podría decir. En México se dice así, cuando alguien dice porque yo lo digo, ¿no? Pablo no lo dice desde esa actitud. Pablo lo dice desde su calidad de siervo, de esclavo. Lo vamos a ver en una clase de espiritualidad que significa realmente la servidumbre, ¿no? La esclavitud. Y entonces Pablo dice, yo no puedo agradar a los hombres, no puedo decir lo que los hombres quieren escuchar. Tengo que ser fiel a Dios. Por lo tanto, nuestra predicación gira en torno a que la popularidad, el poder y la posición a menudo se valoran más que la cualidad de la integridad. Eh, Desafortunadamente, hermanos, hoy en nuestros círculos evangélicos, estos valores que están aquí, ¿no? Como la popularidad, el poder y la posición, a menudo toman el lugar de la servidumbre, a menudo toman el lugar de una vida íntegra. Y bueno, hemos visto con profunda tristeza cómo muchos de nuestros predicadores propios y ajenos, ¿no es cierto?, han caído, se han descubierto en acciones que no son propias de su investidura, ¿no? Y que a veces, para tratar de tapar muchos de nuestros actos que no son debidos, ¿no? Tratamos de revestir la predicación en aspectos populares, de poder, de posición, de colocarnos en la cumbre, en la cima del éxito. Pero la verdad, hermanos, es que yo pienso que es muy valorable el hecho de volver a ser considerados siervos de Cristo. He conocido y he tenido la bendición de poder escuchar a predicadores que son tan sencillos, que son tan humildes en su forma de hablar, de compartir, y que a la vez son tan profundos en sus ideas, que no tardan tanto tiempo como yo cuando predico, ¿no? Que a veces su prédica es muy cortita, pero que está cargado de tanta sabiduría, ¿no? Gente que uno ve y dice, este hombre habla lo que vive, ¿no? Habla lo que vive. He escuchado, incluido yo, mea culpa hago, ¿no? Mea culpa, incluido yo. He escuchado a veces predicadores y predicadoras donde solamente hay como ruido, con mucho respeto, y por eso digo que lo digo desde mi posición, ¿no es cierto? Mucho ruido, muchas palabras en griego, en hebreo, en arameo, muchos conceptos elevados, teológicos, mucho, mucho, mucho ruido y pocas nueces, es otro dicho mexicano, ¿no? Pero cuando conozco la realidad de lo que hay detrás de cada pensamiento, de cada acción, uno termina no sintiendo que eso pudo edificar su vida, ¿no? Aun cuando uno tiene que hacer todo para decir, bueno, Dios utilizó este instrumento y Dios quiere decirme algo. Aún en eso uno tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Pero en este punto estamos valorando, hermanos, la integridad de cada predicador y predicadora. Porque su integridad, ¿no? Su forma de ser, su forma de actuar, su honestidad,
su vida en Cristo, hará que eso sea mucho más fuerte, o sea, que sea lo que Dios quiere que predique, ¿no? Martín Lutero decía, esta es mi convicción y no puedo hacer otra cosa más. Martín Lutero era un gran predicador, sin duda, ¿no? Pero Martín Lutero siempre defendía la integridad de la vida al momento de predicar la palabra del Señor. Entonces, nuestra audacia en la predicación, hermanos, no tiene que ver en nuestra elocuencia, no tiene que ver en decir, voy a ser audaz porque el tema que hoy voy a tratar nadie lo ha tratado, nadie lo ha dicho, ni el pastor se ha encargado de eso. Ahora yo lo voy a tratar. No, no se trata de esa audacia, sino más bien de la audacia de vivir vidas en Cristo, vidas íntegras, que a veces no las tenemos, ¿no es cierto? Que estamos luchando y que trabajamos por cambiarlas. Pero cuando alguien es honesto y cuando alguien dice, yo, hermanos, soy el primer pecador, diríamos, ¿no? Entonces nos colocamos en el nivel de la comunidad y somos uno con la comunidad. Debemos ser fervientes en nuestra predicación. Eso sí, hermanos. Los cristianos del tiempo de Pablo decían en su experiencia de Gálatas, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Esto es muy interesante, hermanos, porque la honestidad personal que refleja el predicador al momento de compartir su mensaje será su mejor carta de presentación. Todos tenemos una historia, todos, absolutamente todos tenemos una historia. Y en esa historia tenemos claros oscuros. Tenemos historias que nos han permitido a nosotros establecer decisiones equivocadas, que hemos hecho cosas que no han sido correctas. Hemos hecho acciones que han deshonrado a Dios y lastimado a nuestra familia. Pero Dios nos ha dado la oportunidad de poder corregirlo, a pedir perdón, restaurarnos, ser disciplinados y entonces a través de esa disciplina lograr una restauración plena y total. Ese testimonio, ¿no es cierto?, es lo que nos hace ser honestos en nuestra predicación. Uno no habla desde la arrogancia, sino más bien uno habla desde la compasión. Uno habla desde la empatía. Yo sé lo que es cometer pecado. Yo sé lo que es sentir vergüenza delante de Dios. Yo sé lo que es vivir alejado de Dios y de sus propósitos. Yo sé lo que es llorar amargamente por mis malas decisiones. Yo sé lo que es todavía que la gente me critique y me señale y me etiquete por lo que hice antes. Yo lo sé. Pero aún en eso, querido hermano, querida hermana, hoy vengo a decirte que solamente soy un siervo de Jesucristo, una sierva de Jesucristo, que anhela junto contigo, crecer para la gloria de Dios. Desea junto contigo cambiar mi vida para la gloria de Dios. Esa honestidad, hermanos, que hoy necesitamos tanto en nuestros predicadores y predicadoras, es lo que vieron en el apóstol Pablo. Ellos reconocían quién era y su etiqueta no se la quitaron nunca. Mucha gente lo reconoció y lo señaló como el perseguidor, ¿no? Como el que estaba de mala gente, un hombre de mala entraña, que iba de sinagoga en sinagoga, o de lugar en lugar más bien, arrestando todos aquellos que confesaban la fe del Nazareno. Nadie le quitó esa etiqueta porque todos recordaban, y Pablo tampoco, ¿eh? Ojo con eso. Pablo tampoco se avergonzó de eso. Fíjense ustedes que un dato curioso, en el libro de los Hechos de los Apóstoles hay por lo menos 3 referencias textuales identificables donde Pablo narra su experiencia de conversión y Pablo narra quién era él. A Pablo no le avergüenza su vida pasada porque es pública, porque nadie la puede borrar. Pero esa vida pasada que tiene Pablo la vive desde el perdón, ¿no? Desde la gracia que Dios le concedió. Antes yo era, pero ahora predico a Cristo. Por eso la gente lo reconoce, dice, aquel que en otro tiempo, Abraham que en otro tiempo hizo tal situación, ¿no? Ahora su vida ha cambiado y entonces la gente dice, wow, creo que Dios puede cambiar la vida porque ahora Abraham es diferente.
Y en el tema del apóstol Pablo dice, glorificaban a Dios por él, en lo que hacía. Y es muy importante, queridos hermanos, reconocer la importancia de vivir una honestidad al momento de compartir la palabra del Señor. No lo hagamos desde la arrogancia de que ahora conozco más, ahora estudié en un seminario, en lo absoluto, en lo absoluto. Estamos creciendo. Yo tengo muchos años predicando, muchos años, y sigo aprendiendo. Y he desarrollado ciertas técnicas, he desarrollado ciertas habilidades, claro, porque bueno, la experiencia te lo concede, ¿no es cierto? Pero eso jamás te coloca en el plano de decir, yo soy el mejor predicador. Y tampoco lo hago desde una falsa modestia, porque cuando alguien reconoce que la palabra que he impartido ha sido una palabra de poder y autoridad, hay una gratitud en mi corazón de sentirme útil para Dios. Entonces, recibo esa felicitación con mucha alegría y le digo siempre a las personas que me felicitan por un sermón que he dado y que ha sido bueno para ellos, siempre les digo, gracias a Dios, gracias a Dios. Lo recibo con mucho cariño y me satisface saber que mi servicio a Dios está siendo bueno. Eso no está mal, eso Dios no se enoja porque vos te sientas orgulloso de que estás haciendo bien la obra. Dios no se enoja por eso, en lo absoluto. No se enoja de que tú llegues a casa feliz y decir, wow, hoy me sentí re bien, gracias a Dios, y hubo poder, hubo autoridad. Dios no se enoja con eso, en lo absoluto. Solo que cuando sea eso, nunca pienses que es por tus fuerzas, siempre reconócelo y di, gracias a Dios. Fue Dios quien lo hizo y Dios él lo seguirá haciendo, ¿no? Entonces, en esa medida, Dios obrará en la vida de las personas por el reflejo que nosotros damos de quiénes somos, ¿no? De quiénes somos. Un día, no sé si Esme lo va a recordar, pero yo lo recuerdo muy bien, porque eh, nuestra hermana Esmeralda, que es ahora alumna del seminario, ella fue mi oveja y es, por cierto, la hermana de mi esposa, mi cuñada. Y yo, en suerte, fui un día, una temporada pastor de ellos en la iglesia donde se congregaban. Tuve la bendición de ser su pastor, y bendigo a Dios por el cambio que Dios ha hecho en la vida de Esme y de muchos, ¿no? Y recuerdo mucho, hermanos, que un día, un sábado, yo vivía en una ciudad, la iglesia estaba en otra ciudad, yo vivía en Apizaco y la iglesia estaba en Tlaxcala, hablo en México, ¿no es cierto? Y entonces un día eh, se me hizo tarde para ir al culto, ¿no? Se me hizo tarde. Y en ese tiempo todavía no estaba casado, todavía Bere era mi oveja nada más. Eh, ya estaba en la mira mía, ya la tenía yo en la mira, pero era mi oveja solamente. Y entonces en ese tiempo mi mamá y mi hermana siempre me acompañaban al culto. Ellas siempre estuvieron conmigo en mi ministerio, mi mamá y mi hermana. Y entonces un día le dije, listo, mami, Gema, vamos ya porque hay que ir al culto y apurada, ¿no es cierto? Nos fuimos al auto, yo tenía un auto ese día, ese tiempo, y subimos a la ruta para llegar allá, ¿no es cierto? Y resulta que en la ida a la ciudad, a la iglesia, ¿no es cierto? Era una autovía o una autopista, como en otros lados se conoce, era una autovía, doble carril. Y bueno, entonces yo como iba muy rápido, iba yo en el carril de alta velocidad, evidentemente, ¿no es cierto? Porque yo quería llegar pronto. Entonces en eso yo iba en el carril de alta velocidad, ¿no? Y cuando miro que un auto de atrás me empieza a aventar las luces, o sea, es como una señal entre los automovilistas de decir, haz un lado, porque quiero pasar. Yo no sé, hermanos, qué fue lo que pasó, pero yo veía que me insistía tanto esta persona, ¿no es cierto? Que yo dije, no me voy a quitar,
¿no? No sé, viste, de esas reacciones que a veces uno tiene, que los hombres que vamos al volante no te gusta que alguien te dé órdenes en la ruta o en la carretera, ¿no? Entonces no me quité y yo allí iba. Y yo veía que él se me pegaba más al auto por atrás y me echaba las luces, ¿no? Me hacía un cambio de luces y yo dije, ahora menos, ahora menos. Y íbamos, hermanos, yo no me quité del carril de alta velocidad, otros autos venían en el carril de baja velocidad, pero cuando yo podía irme al carril de baja velocidad, no me fui, yo me mantuve ahí. Y en eso hace algo, hermanos, que a mí me saltó la vena, ¿no? Me empieza a tocar el bocina, ¿no? Me empieza a silbar. Y ahí peor, yo dije, no, olvídate, no. Y yo con la señal, con la mano le hacía con la señal así, ¿no? Como diciendo, y bríncame, yo no me voy a quitar, bríncame. Y él me seguía silbando y yo ya estaba tan enojado, digo, ahora menos. Y mamá me decía, Abraham, ya, para un poco, hazte un lado. No, 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 le digo, ¿por qué? Si de últimas él que se haga, que se vaya por el carril de baja velocidad, que me adelante y que se vaya, pero yo no me voy a quitar. Viste, de esas cosas que a veces te sale la bestia que llevas dentro. Y no me quité. Cuando mamá y mi hermana me dijeron, bueno, listo, basta, no podés más hacer eso. Hacete un lado, deja que pase. Vas a hacer un accidente. Dije, bueno, está bien. Me hice un lado, ¿viste? Me fui al carril de baja velocidad y en eso el hombre se me empareja. El auto, ¿no? Se me empareja a la par y yo dije, bueno, me va a querer buscar pleito, ¿no? Y pues yo ya estaba re enojado además. Y entonces me empieza a hacer señas, así, me empieza a hacer señas. Y yo lo interpreté como que me estaba insultando. Y yo dije, y bueno, ¿qué te pasa? ¿No? Esas acciones así como diciendo, ¿y qué tenés? Y entonces veo que con insistencia me está señalando algo y yo no sé, hermanos, cómo me percato, veo para atrás y resulta que la puerta trasera del pasajero de atrás está entreabierta, no se había cerrado correctamente. Lo que este hombre me quería decir, ¿no? O esta persona que ya no supe si era hombre o mujer, sinceramente ya de la vergüenza, me dio una vergüenza, sentí que yo dije, trágame tierra, ¿no? Esta persona me quería advertir que tenía la puerta abierta y que tenía que darme cuenta para cerrarla y demás. Hermano, yo me sentí tan mal, tan avergonzado, ¿no? Porque yo iba al culto y yo iba a predicar ese día. Yo iba a predicar, ¿no? Y no sé si la predicación de ese día iba a hablar sobre la paciencia, pero hermano, yo me sentí mal, o sea, yo era el pastor, ¿no? Yo era el pastor, yo iba al culto, yo iba a predicar, a compartir la palabra del Señor. Yo me sentía tan avergonzado delante de Dios porque había hecho mal. Pensé de ese hombre hasta lo que no. Yo sabía que había hecho mal. Entonces, cuando no sé quién estaba dirigiendo, dice, bueno, vamos a recibir al pastor para que pase a predicar. Yo me sentía muy mal, muy avergonzado. Yo decía, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Qué ejemplo? Si mis ovejas vieran lo que hice, ¿qué pensarían de mí? Qué vergüenza. No, no, yo quería que me tragara la tierra. Y y lo que hice, hermanos, es que cuando me paré al púlpito, antes de predicar y antes de decir lo que tenía que decirles, confesé a la iglesia lo que había hecho. Confesé, les dije, hermanos, quiero confesarles ante ustedes lo que sucedió esta mañana y lo avergonzado que me siento y que le pido perdón a Dios y le pido perdón a ustedes porque no fue correcta mi actitud que tomé. Así es que les pedí que me ayudaran a orar, ¿no? Oramos, yo le pedí a Dios perdón en la oración, dije, Señor, perdóname, por favor, perdóname. Necesito cambiar esto, no puedo actuar de esa manera. Y finalmente fue una de las mejores prédicas que creo que pude hacer, porque cuando uno lo hace desde la honestidad, uno puede ser capaz de que tu mensaje impacte, porque te convertís en un instrumento que sos capaz de reconocer tu fragilidad.
¿no? Entonces, a eso me refiero cuando hablo de honestidad personal. En la medida que seamos honestos, ¿no? En esa medida, nuestro mensaje será de autoridad. Y finalmente, hermanos, el propósito es alcanzar a las personas. Pablo dice, Dios me llamó para que yo lo predicase entre los gentiles. Es posible predicar el evangelio sin alcanzar a la gente, es claro. O sea, uno puede predicar el evangelio y no necesariamente alcanzar a la gente porque la decisión la toman ellos. Un predicador que esté satisfecho con dar de comer a los creyentes ya demasiado alimentados mientras el mundo se pierde sin Cristo, nunca ha entendido el llamado de Dios a predicar el evangelio a toda criatura. Necesitamos salir de nuestros templos. Por eso decía, no se peleen por el púlpito. A veces, hermanos, los predicadores estamos dando de comer a creyentes que no sé si están realmente satisfechos del alimento, man, porque sé que hay muchos creyentes que todavía quieren leche, ¿no? Todavía quieren papilla, todavía. Después de 30 años, todavía quieren un puré para comer. Sin embargo, hermanos, debemos saber que el mundo se pierde sin Cristo. Así es que debemos salir, debemos predicar a Cristo a toda criatura donde quiera que estemos. No hay duda, hermanos, que debemos edificar a los salvos, sí, obvio. Tenemos que predicar en el templo, claro, y tenemos que seguir edificando a nuestros jóvenes, niños, mujeres, hombres, matrimonios, ancianos, etcétera. Pero también debemos evangelizar a los perdidos. La predicación incluye los dos aspectos de la proclamación. Así que, sea que estemos en un púlpito de una ciudad o en un parque o plazoleta, debemos predicar la palabra. Estad listos, dijo Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Debemos redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Debemos hacer la obra de evangelista. Tenemos que predicar el evangelio. Por eso yo le decía, hermanos, tal vez ustedes tienen temor de decir, no, es que yo no voy a predicar, o piensen que solamente ser predicador o predicador es estar detrás de un púlpito. No es cierto. No es así. Ese lugar se ha determinado para predicar ahí, seguramente a la comunidad, a la iglesia, pero donde quiera que nos paremos, el púlpito va allí porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. En nosotros también hay un altar. Y ese altar, hermanos, donde quiera que lo llevemos, necesita predicar palabra de Dios, alcanzar a los perdidos. Edifiquemos a los salvos, claro, edificámoslos. Los sábados, donde cuando nos ponga el pastor a predicar, etcétera, pero también debemos alcanzar a los perdidos. Termino, hermanos, con esta hermosa frase de Carlos Wesley, uno de los grandes reformadores del siglo XV. Y él decía algo muy, muy lindo en forma de poesía, de canción. Él decía, una carga tengo yo, glorificar a mi Dios en santo celo, una eterna alma poder salvar y prepararla para el reino. Servir en la era presente, mi llamamiento realizar. Oh, la voluntad de mi maestro es la que quiero acatar. Ármame de esmerado celo para con tu mirada vivir. Y tu siervo, oh Señor, estricta cuenta espera rendir. Ayúdame a velar y orar y de ti mismo depender. No me dejes traicionar mi fe, pues anhelo a tu reino ascender. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que Dios nos dé esta carga, esta responsabilidad, esta pasión, este celo, este amor por edificar a los santos, por salvar almas para Cristo, para que el mundo conozca que Cristo Jesús es nuestro Señor para gloria de Dios Padre. Y es así, hermanos, como terminamos esta clase. Tenemos unos minutitos para algunas reacciones, para algunos comentarios. ¿Alguien quiere compartir algo? No sé si fui claro, hermanos, con la explicación, algo que no haya sido entendible. Con todo gusto puedo volver a decirlo. ¿Mi hermana Esther? Sí, quiero decir que fue hermosa la clase, maravillosa, muy, muy sabia, apasionante.
Me gusta mucho y bueno, espero aprenderla. Gracias a Dios, Esther. Me alegra, me alegra. Es el Espíritu Santo quien lo hace. Y creo que eso es algo maravilloso porque el hecho de que uno sienta algo en el corazón es como una señal de que Dios está testificando a través del Espíritu que Él nos ha hecho dignos. Y yo por eso bendigo a Dios. La Así es. verdad que estoy re enamorado del Señor. Gracias, Esther. Dios le bendiga. Amén. Mario. Sí, a mí me encantó también la clase, pero por un lado me vino bien la parte ahora, más al final que usted dijo, que no está mal por ahí sentirnos contentos cuando nos felicitan por traer la palabra o que les haya gustado el sermón o la reflexión que trajimos ese día, porque me pasó varias veces y por ahí me sentía culpable cuando me alegraba, ¿no es cierto? No me alegraba por mí, me alegraba porque decía, cumplí la función que el Señor quería de mí, ¿no es cierto? Pero dentro de mí como que me sentía culpable, como que yo me estaba agrandando, ¿no es cierto? O a veces llegaba a mi casa y contento, ¿no es cierto? Y le iba a decir a mi señora lo que había pasado y por ahí decía, no, no le voy a decir porque por ahí paso por ser agrandado, ¿no es cierto? Pero era la alegría de poder haber cumplido con lo que Dios había puesto en ese momento en mi corazón, ¿no es cierto? Gracias, Mario, por compartir. Es cierto, mira, hermanos, nosotros hemos sido educados para sentirnos más culpables por las acciones malas que cometemos que ser enseñados por sentir alegría por nuestros logros y por nuestros triunfos. Somos más capaces de autocastigarnos que autofelicitarnos. Y pienso que en el tema de la predicación, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, creo que sentir un orgullo santo de sentirnos útiles te tiene motivado, te motiva. Y dices, Señor, creo que tenés razón. Creo que vos me haces sentir esa dignidad y ese gozo, esa alegría santa, ¿no? Esa alegría santa. Cuando empezamos a despegar los pies del piso, hermanos, entonces allí hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, ¿no? Nunca debemos despegar los pies del piso. Y les puedo dar un consejo muy práctico para todos, los predicadores y predicadoras. Cuando ustedes prediquen, ¿no es cierto? Cuando ustedes prediquen o tengan esta oportunidad, denle la autoridad a alguien para que los califique, ¿no? Denle la autoridad a alguien, ya sea su papá, su mamá, su esposa, su esposo, alguien que sea espiritual, alguien que sea sumamente espiritual, porque esa persona los va a mantener en sintonía, ¿no? Yo no permito que mi iglesia critique mis prédicas. Le digo, hermanos, ustedes no tienen ningún derecho a criticar mis prédicas. Ustedes van a tener que aguantarme la hora en que yo predico. La única que tiene autoridad para criticarme y es suficiente es mi esposa, le digo. Ya con eso tengo suficiente, porque la crítica que ustedes hagan sobre mi sermón se queda corta, muy corta, de la crítica de mi esposa. Así es que la iglesia le da risa. No, es algo que es cierto. O sea, Bere es mi cable a tierra, ¿no? Y entonces cuando ella me dice, amor, vos hoy dijiste cosas que no se te entendieron, y dijiste palabras repetidas, dijiste una palabra que no está bien dicha, hoy te tardaste un montón, hoy, bueno, en fin. Pero cuando al final me dice, pero la verdad me encantó tu sermón. Ah, bueno, ahí ya digo, bueno, gracias a Dios, le digo, gracias a Dios. Entonces, siempre es bueno tener a alguien que en un ambiente de amor, siempre nos ponga los pies sobre la tierra. Bueno, gracias, mi querido Mario, no te sientas mal. Dale gracias a Dios por ser un siervo útil.
¿no? Para la gloria de Dios. Y siempre, si alguien llega y les felicita, digan gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Esme, creo que tenías la mano levantada, perdón. Yo creo que esta mañana en esta clase ha tocado mi corazón, ha confirmado lo que yo ya venía sintiendo, lo que el Señor ya me venía diciendo tiempo atrás, y forzarme a pulirme, o permitir que el Señor me pula más bien. Y bueno, esto de trabajar incluso en la humildad, ¿no? Ese ego, esta altivez a lo mejor que al ser humano le caracteriza, es algo hermoso, ¿no? Poder ser sencillo, para el servicio de Dios es gratificante. A mí me anima mucho. No sé si el Señor me permita llegar al término de este hermoso curso. Que yo aprenda y que el Señor me permita ir llenando este vaso de aprendizaje. Va a ser para bendición para mí, para los míos y bueno, para la gente que me rodea. Te agradezco a Dios por tu vida, mi querido Abraham. Amén, amén. Gracias, Esme. Dios te bendiga. Y claro que sí, Dios te va a dar la oportunidad de terminar este curso y te va a dar la oportunidad de terminar el seminario. Así es que todos Dios nos va a dar esa oportunidad, ¿ok? Bueno, si hay alguien más, Tatiana, gracias por tus palabras. Creo que Dios también está trabajando en tu vida, así es que ánimo, Dios quiere mostrarnos cosas maravillosas todavía. Bueno, hermanos, vamos a terminar la clase. Quiero decirles que al mediodía seguramente, en el transcurso de la tarde, estará ya en la plataforma la primera actividad de esta materia de predicación, para que la puedan checar y puedan empezar a trabajar sobre ella. En la plataforma siempre encontrarán, hermanos, todas las actividades que hay que realizar. Ya están las clases grabadas que se suben. Estamos queriendo hacerlo, hermanos, todos los días. Esperemos que Dios nos ayude, pero al menos todos los días, ahora que termina la clase, se acaba de cargar en mi computadora. Ahí lo subo a la plataforma, pero tarda a veces mucho, hermano, porque mi internet es muy lento, entonces tarda en subir. Pero la idea es que en ese día de la clase, a la tarde-noche, ya tengan las clases grabadas para que ninguno de ustedes se atrase, ¿ok? Y también van a tener las presentaciones, porque estas presentaciones, hermanos, ustedes las pueden usar. Si algún día Dios les permite ser profesores de homilética o de predicación, profesoras, pueden tomar este recurso, enriquecerlo, adaptarlo, no sé, lo que ustedes quieran hacer. La idea es que ustedes puedan aprovechar todos los recursos, la bibliografía, los libros que se les comparten, ¿no es cierto? Las presentaciones, las clases grabadas, todos son recursos para que ustedes en algún momento hagan la pregunta y le digan al Señor, ¿qué quieres que haga? Y cuando el Señor nos llame a hacer lo que quiere que Él quiere que nosotros hagamos, tengamos todas las herramientas que Él nos ha provisto para cumplir bien nuestra misión. Deseo que Dios les bendiga, queridos hermanos, que tengan un feliz jueves todavía y nos vemos, Dios mediante, el lunes en espiritualidad y el martes en predicación. ¿Ok? Bueno,